Muy buenos días, cristianos oyentes de todo el mundo, muy buenos días. He aquí su hermano pastor Dionisio Díaz, 19854, para llevar todo el contenido de su espacio informativo, musical e interactivo, Amanecer Cristiano. Tengan todos el mejor de los días. Ya me encuentro en esta hora de la mañana con el ministro de la palabra, Dionisio Muñoz. Así es, Dionisio Muñoz, ministro de la palabra, ya está con nosotros. Dionsi, buenos días y bendiciones para ti. Muy buenos días, pastor Dionisio, muy buenos Paz. días, hermanos y hermanas. Amén. Este es el día que Dios le ha placido y ha hecho el Señor. Bendiciones mil para todos tengan en este santo y bendecido día, que podemos volver a ver la luz del sol, los colores de la vida en nuestro amanecer cristiano. Así es. Bien, tenemos hoy un tema muy importante. No fue lo que yo pedí. No fue lo que pedí. Sí, No fue lo que pedí. En varias ocasiones nos sucede. Claro. Ese tipo de situaciones ya lo vamos a estar viendo en el transcurso. Entonces voy a querer a ti, hermano, hermana, que me escucha, que me ves a través de la pantalla, que nos vayamos al libro de Mateo, en su capítulo 9, verso 14 en adelante. Voy a estar leyendo allá algunas citas bíblicas de este pasaje, que desde la perspectiva del día de hoy, desde la óptica de hoy, vamos a tener una enseñanza que va a ser de edificación para todos. Usted sabe que la palabra de Dios es como una espada que corta para ambos filos. Así que tanto corta del lado mío como corta del otro lado. Y la leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Los discípulos que mencionan aquí son los de Juan el Bautista. Vinieron a él, refiriéndose a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la tortura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otros se conservan juntamente. En otras palabras, conjuntamente. Aquí vemos un caso que versículo por versículo nos deja muchas citas. Hay un encuentro entre los discípulos de Juan el Bautista con Jesús, el Mesías, nuestro Señor y Salvador, donde ellos le hacen referencia, los discípulos de Juan le hacen referencias a Jesús, de que por qué ellos observan que, a diferencia de ellos, los discípulos de Jesús no ayunan como ayunan ellos, y adicionan, y como también lo hacen los fariseos. En otras palabras, los maestros de la ley, los que saben de esto, ellos no están ayunando. Y Jesús le contesta con una respuesta que, humanamente hablando, para ellos no fue la respuesta que ellos querían oír, no fue lo que ellos pidieron. Jesús le contesta algo así como de: ¿y cuándo ustedes han visto que cuando hay una fiesta y los acompañantes están con quien se va a casar, pueden estar de luto?
Y entonces ellos se quedan como, ¿y esta respuesta? O sea, pero no es de eso que estamos hablando del ayuno. Y Jesús todavía se va más lejos. Entonces comienza a ensanchar su vasija, a despertarle la mente y le dice, no se puede colocar un remiendo viejo en una ropa nueva, porque esta la tira y la rompe. Y le hace alusión también de los odres. No se puede colocar vino viejo en odre nuevo y viceversa. No se puede colocar en un odre nuevo un vino viejo. Los odres, hay diferentes tipos de odres. Hay odres que son para almacenamiento, que son en vasijas, para echar los vinos. Hoy en día se le conoce como barricas, hay en metal también. Y hay otro tipo de odres que son para el camino, que lo utilizaban mucho los pastores y personas que trabajaban en el campo, que son como estas cantinfloras, le dicen también botas, y también se le llamaban odres, que son en cuero, son en piel, están hechas de cuero. Y precisamente a este odre de cuero es que hace referencia a Jesucristo. A mí me encanta cómo comienza este tema, porque justamente estos discípulos de Juan el Bautista, yo estoy de acuerdo con los temas de disciplinas doctrinales, porque nos ayudan a vivificar nuestro espíritu, nos ayudan a tener un sometimiento de la carne, que nos acercan más mentalmente a la presencia a través del estudio y revelación de la palabra de Dios. Y esto era lo que hacían estos discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando tú utilizas eso para reflejárselo a los otros y hacerle alusión a los otros de que tú estás haciendo eso, pues ya ese tema, que es bueno, pasa a tener otra connotación, Pastor Leonicio. Y precisamente eso era lo que pasaba en este pasaje bíblico. Ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos, así como hacemos nosotros y como hacen los fariseos, los maestros de la ley, no ayunan? Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de manipulación, difiere totalmente de en sí lo que se perseguía, o se pierde la esencia de lo que tú vas a obtener, la recompensa de ese sacrificio, de ese tiempo que tú has estado apartando con el Señor. Porque anteriormente los ayunos se hacían en gran manera para tener un acercamiento con el favor de Dios. Pero venido ya Jesucristo a nuestra vida, ya no es para tener un acercamiento del favor de Dios, sino que es más bien para disfrutar de la gracia y el reconocimiento de esa gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y eso era precisamente el señalamiento que Jesús le estaba haciendo en ese momento a estos discípulos de Juan. Y es cuando le da esta respuesta inesperada, que no era algo de lo que ellos estaban pidiendo. O sea, le viene con otra analogía muy diferente, y eso lo confronta en sus mentes y en sus espíritus, en su corazón, en su alma. Me imagino que en algún momento, tal vez en la vida de algunos de ustedes, que hermanos y hermanas que me escuchan, a mí me ha pasado, le ha sucedido que han pedido algo, ya sea que hayan ido a un restaurante, a un centro de comida, o hayan mandado a pedir una camisa o un pantalón y le hayan traído algo que no fue lo que ustedes pidieron. Por ejemplo, a mí me pasó que pedí una camisa, era el color que pedí, el diseño que pedí, la textura que pedí, pero no era el size que pedí. Llegó un size diferente. En otras palabras, no fue lo que pedí. Sí tenía la apariencia de lo que pedí, pero le faltaba algo para hacer totalmente lo que había pedido. Por eso le puse como tema a este mensaje de hoy,
no fue lo que pedí. Y es que muchas veces en nuestra vida ocurren cosas, sucesos, conocemos personas, nos involucramos en situaciones con una mentalidad de que algo va a suceder de ahí, pero sucede otra muy diferente a lo que teníamos pensado y el resultado final no fue lo que pedimos. Y Jesús en este pasaje bíblico hace una analogía de los odres y me sentí inquietado para traer este mensaje a comienzo, ¿verdad?, de esta semana laboral. Digo yo, hablar nuevamente de los odres. Bueno, se ha hablado tanto de los odres, pero vamos a hablar de los odres, porque eso es lo que me siento inquietado en mi espíritu, hablar de los odres. Vamos a ver qué enfoque le damos. Por eso dije, desde el contexto de hoy, vamos a darle un enfoque, porque las palabras de Dios son nuevas cada día. Y justamente Jesús, reitero, le hace referencia a estos discípulos de Juan el Bautista de que no se coloca un remiendo viejo, o sea, en pocas palabras, un pedazo de tela viejo en una nueva, porque esta tira una de la otra y se rompe. Y lo mismo acontece con un odre viejo donde se le echa un vino nuevo, porque también este se echa a perder. Y eso me llevó a hacer una investigación, Pastor Dionisio. La investigación del qué es el odre y cómo es el proceso de acondicionamiento del odre o reacondicionamiento de un odre. Y en este caso, el odre que es para viaje, el odre que es para caminar, el odre que es para ir a trabajar, ir al campo, que es el odre de cuero, el que está hecho de piel. El que anteriormente utilizaban los pastores y que todavía en el día de hoy siguen utilizando personas que trabajan en el campo, lo que le dicen cantinflora, pero hecha de piel, hecha de cuero. Y encontré que en este proceso de acondicionamiento y reacondicionamiento, y ya vamos a estar viendo por qué utilizo la palabra acondicionamiento y reacondicionamiento, estuve viendo, investigando y escudriñando de que una persona que había comprado un odre hace ya muchos años, más de 2 décadas de años, estaba escribiéndole, y yo entré a esa página, le estaba escribiendo en un chat a una página que fabrica este tipo de odres en cuero, en piel, y le hacía referencia de, tengo ya más de 2 décadas con un odre que me compré, ¿cómo le hago o qué debo de hacer para reacondicionarlo? Ya que hice todo el procedimiento para poderlo lograr y por más que lo he intentado, siempre queda liqueando el líquido que le he hecho dentro. En otras palabras, queda con grietas, sí, queda con hoyos, se sale, se derrama lo que le echa, sea agua, sea vino, se derrama. Y esta empresa, que es una empresa española, le contesta. Y justamente la respuesta llama mucho la atención, porque ellos le dicen algo así como, realmente no tenemos una respuesta para su pregunta a plenitud, pero sí tenemos una referencia bíblica, Pastor Dionisio, sí, pero sí tenemos una referencia bíblica donde señala en el libro de Mateo de que no se puede colocar un vino nuevo en un odre viejo. Le dieron su respuesta. Le dieron su respuesta. Y justamente la respuesta, ¿dónde la consiguieron? En las Sagradas Escrituras. Claro. En el libro número 1 de todos los tiempos. En el que transforma las vidas de las personas a través de la revelación de la palabra del Señor. Pues esto le contestó esta empresa, esto pasó de verdad.
Y entonces yo sigo escudriñando, digo yo, pero entonces ¿cómo es ese proceso de reacondicionamiento? Y uno se puede hasta frustrar, porque uno dice, pero entonces si es viejo, entonces Dios no usa lo viejo. Dios no usa ya lo antiguo, lo que ya tiene tiempo. Dios no lo usa, o sea, está desechado. Por más que uno trate de reacondicionarlo, va a seguir pichado, va a seguir roto, va a seguir liqueando. A uno le puede llegar un pensamiento negativo. Pero por eso entonces me motivé y seguí buscando información. Y ahí es donde encuentro procesos para acondicionar y reacondicionar su odre. Y pone una cita por una pregunta que alguien le puso. ¿Cada qué tiempo debo de acondicionar o reacondicionar mi odre? Y la respuesta que le dan es: cada vez que usted lo utiliza o lo utilice y luego lo guarda durante un tiempo y quiere volver a reutilizarlo, debe de ejecutar el procedimiento de reacondicionamiento. ¿Y en qué consiste este proceso de reacondicionamiento del odre? Y dirán todos ustedes, ¿y qué tiene que ver eso con Biblia, con un mensaje cristiano? Ya vamos a ir viendo, vamos a ir cayendo en el terreno. Estamos creando la azapata para ver hacia dónde nos guía hoy la luz de la palabra de Dios. Pues entre las orientaciones les cuento que hay cuatro pasos en general. Primer paso dice: a la hora de usted acondicionar o utilizar por vez primera, o si ya tiene un tiempo sin poner en funcionamiento su odre, este es el primer paso que debe dar. Tome su odre y póngalo al sol durante varias horas. En el calor del sol, cuando el sol esté más intenso, colóquelo ahí. Segundo paso: comience a despegar el odre de todas las partes por fuera. Despéguelo, porque se queda pegado como una vejiga. Bolsa, como una vejiga cuando no se ha soplado. Claro. Queda pegado. Entonces uno tiene que comenzar a estirarlo. Sí. Dice, despéguelo, quítele la tapa y asóplelo y échele aire. O sea, eche aire en el odre. Tercer paso: después que le eche aire y lo deje un día entero asoplado, ahí inflado como una vejiga y tapado, luego de ese día, destápelo. Entonces proceda a introducirle agua. Tápelo nuevamente y déjelo por espacio de 3 días. Pasado este proceso, entonces vierta esa agua, destape el odre, vierte el agua, sáquele todo el agua y concluya procediendo a introducir vino, pero un vino ordinario, un vino corriente, en pocas palabras. Dice la Bagallo. Un vino corriente. Introdúzcale un vino corriente y déjelo durante 7 días. Y ya que es el último paso, pasado esos 7 días, entonces destápelo, sáquele ese vino corriente y ya así su odre está listo, acondicionado o reacondicionado para poder introducir el vino nuevo. Entonces uno se queda pensando, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso petróleo en mi vida espiritual? O sea, un odre versus yo. Bueno, pues comencé explicándoles que hay diferentes tipos de odre. Hay odres que son para almacenamiento y hay odres que son para
andar en las calles, en el campo, en todo terreno con ellos, y que están hechos de cuero. En otras palabras, hechos de piel. Nosotros estamos hechos de piel. Y aquí viene la analogía que Jesús quiso decir cuando le explicó a estos discípulos de Juan el Bautista, que ellos vinieron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos nosotros? Y como lo hacen también los maestros de la ley, los fariseos. Y Jesús le dijo: mientras estén con el que se va a casar, mientras estén en celebración, no tienen por qué ayunar, no van a estar de luto. Porque no se coloca un vino nuevo en un odre viejo. Y aquí viene la gran enseñanza. El odre es la representación de nosotros. Nosotros somos ese odre de cuero, ese odre de piel. Y Dios comienza a trabajar en nuestra vida. ¿Cómo? Bueno, nosotros nos dirigimos a Él, le pedimos a Él cosas. Y a veces sucede este escenario. Estamos aquí en Amanecer Cristiano, escuchando una alabanza, y de buena primera Dios dice: el odre, el primer paso, recuerden, el primer paso del odre de reacondicionamiento es sol, en el calor. Y nosotros le estamos pidiendo, tal vez en ese momento, por un matrimonio, por un empleo, por una fuente de ingreso, por un negocio, por una condición apremiante, una condición delicada. Y la respuesta que vemos es algo que aparentemente es totalmente en contra o divorciado de lo que estamos pidiendo. Estás pidiendo por tu matrimonio, y en esa semana que pediste eso ante la presencia de Dios, explota una bomba atómica en tu casa. Comienzan los pleitos, comienzan las discusiones matrimoniales. Y tú vienes otra vez a la presencia del Señor y le dices: Señor, pero eso no fue lo que yo te pedí. Yo te pedí que mi matrimonio funcione bien. Yo te pedí que con la mujer, la esposa, que ayuda idónea con la que yo me casé, todo fluya en completa paz. Pero eso no es lo que yo estoy viendo aquí. Lo que está sucediendo aquí es que las cosas no están marchando bien, no están irritando. Y aquí te tengo tu respuesta. Lo que sucede es que muchas veces Dios permite que salgan al calor del sol, al calor de la opresión, esas cosas que llevamos por dentro y que pensamos que ya hemos sanado, pero que esas raíces de amargura están ahí, para ir curándola, ir sacándola hacia afuera para que sean reveladas, y ir cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestra forma de operar, nuestra forma de pensar. Y esa precisamente es la primera función del proceso de acondicionamiento o reacondicionamiento del odre. Y es que se pone al sol para que una cera que tiene por dentro, al calor del sol, esa cera se disuelva en toda la cobertura interna del odre y lo selle, y todas las ranuras del entretejido que tiene ese odre queden selladas por esta cera que tiene interna. Y cuando eso sucede en nuestra vida, todas esas ranuras de odio, de falta de perdón, de rencor, de momentos de sensibilidad, de depresión, de ansiedad, vayan sellándose con esa cera espiritual, y todas esas ranuras queden cubiertas en el calor de su presencia. El segundo paso dice que había que asoplar, echarle aire a ese odre y dejarlo por un día tapado con ese aire. Muchas veces en nuestro caminar tenemos peticiones de Dios que ya la hemos dirigido a Él, a su presencia, pero no vemos el cumplimiento de esta.
Y aquí te tengo tu respuesta. La segunda fase de el reacondicionamiento del odre es el soplo, soplarlo y llenarlo. Y es que muchas veces Dios quiere que tú sientas su soplo divino de su Santo Espíritu en tu presencia, en nuestra presencia, la presencia de Él a través de su Santo Espíritu. No ve la materialización de lo que estás pidiendo, pero sí tienes su presencia. Estuviste pidiendo algo, pero aparentemente estás viendo otra realidad, pero están surgiendo en esa presión, en esa alta temperatura, esas cosas que habían que sanar en ti, y que como una caries de una muela, que cuando no duele, no le prestas atención, no le das mente a eso, pero esa caries está ahí, puede seguir contaminando las otras piezas. Y eso es lo que Dios quiere, que prestes atención, que quites esa caries que estás ahí, con ayuda de Él, a través de su Santo Espíritu, con la información de su palabra, con la revelación de esta en tu vida. Vayas quitando esa caries, esas raíces de amargura que están en tu vida, y que su soplo divino lo valores, que permita que ese soplo divino llene, como hay que llenarle ese odre en su segundo paso de reacondicionamiento, esté llenando tu vida, esté llenando tu mente, esté llenando tu renovación mental, espiritual. Y el tercer paso me dice que luego de ser lleno con aire, tengo que destaparlo y entonces llenarlo con agua. El agua, muchas veces en la Biblia, la podemos ver como un purificador, como un ente. De hecho, en su palabra, en el libro de Efesios, su capítulo, lo voy a leer, su capítulo 5:25, nos dice lo siguiente. Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa agua representa la purificación a través de la palabra de Dios. Dios quiere que, como decimos en buen dominicano, nos comamos el rollo, sumergido en su presencia, orándole y también leyendo la Santa Escritura de Dios. Porque a través de ella vamos a tener revelaciones de su palabra, con herramientas que nos van a servir en nuestro accionar, en nuestro pensar, en nuestro levantar, en nuestro acostar, con quien hablamos, a quien nos dirigimos, y revelaciones divinas van a venir a través de esta, y le vamos a dar buen uso a esa herramienta, porque Él nos va a dotar de las condiciones para ser buenos mayordomos y saber cómo administrar y dirigir y operar con esas herramientas que Él nos va a estar dando a través de la revelación de la luz de su palabra. El otro paso que menciona de un acondicionamiento o reacondicionamiento del odre es que ya luego que lo pusiste al sol y esa cera se riega y es sellado por dentro y ya se tapan todas esas raíces de amargura, todas esas traumas de depresión, de ansiedad, de angustia, de cosas que llevábamos por dentro, que pensábamos que no, y otras veces sí lo sabíamos, pero no habíamos accionado nada. Pero Dios no puede ser burlado porque Dios sabe todas las cosas. Dice que el segundo paso era precisamente llenarlo de aire, y es aquí donde viene el soplo divino de Dios en nuestra vida, llenándonos con su presencia. Pero el tercer paso dice que luego es
echar el agua. Y acabamos de decir que el agua, según el libro de Efesios, sirve para purificar, y que así como Dios amó a la iglesia, que amemos a nuestras esposas, a fin de que de ser purificado a través de la palabra de Dios. Eso es lo que representa. Y viene el cuarto paso: echar el vino. Pero ¿cuál vino? No es cualquier vino. Hay un vino muy específico, según el instructivo de esta empresa de origen español, que es especialista en hacer este tipo de odre, y que me hace mucha referencia, me hace mucho sentido con lo que me está diciendo aquí el libro de Mateo de los odres, porque menciona que el vino que debo de echarle es un vino corriente. Y cualquiera se pregunta, ¿y por qué un vino corriente? ¿Por qué no un vino de mejor calidad? ¿Por qué tiene que ser corriente? Y cuando me voy nuevamente al instructivo, denoto que el instructivo dice: con el vino corriente déjelo por lo menos 7 días. ¿Y para qué? Para que este vino corriente, que es un vino fuerte, es un vino que tiene espesor, vaya quitándole todo el ácido, todo el agrio que tiene ese cuero, esa piel por dentro. Y en la medida que lo va purificando y quitándole toda esa amargura, todo ese rancio, todo ese sabor amargo que tiene por dentro, entonces ya deja de tener la esencia y el sabor del odre, y más bien va a tener otro sabor, otra esencia, y entonces sí va a estar listo para recibir el vino nuevo. Y pasamos de tener un vino corriente a tener un vino nuevo. Y aquí tenemos los 4 pasos del acondicionamiento y reacondicionamiento del odre. Primer paso, sol. Segundo paso, soplo divino. Tercer paso, el agua de la purificación de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuarto paso, ese vino que nos restaura. Porque a todo esto, Jesús lo que estaba tratando con estos discípulos de Juan el Bautista era reacondicionando su mente. ¿Para qué? Porque comencé diciéndote que el título de este mensaje de hoy es: no fue lo que pedí. Y muchas veces estamos pidiéndole a Dios un empleo, un vehículo nuevo, una fuente de ingreso, que nuestro matrimonio vaya bien, pero tú estás preparado para eso. Tu recipiente, tu mentalidad ya ha sido renovada, ha sido transformada para esa bendición de Dios que tú estás pidiendo que se materialice en tu vida, tú poderla apreciar y cuidar y ser un buen mayordomo de ella. Si estás pidiendo un vehículo, ya sacaste la licencia, hiciste el curso de conducir, te sabes la ley de tránsito, estás pidiendo por un matrimonio para casarte, ya te educaste en ese sentido para tratar como un vaso frágil, para tratar con delicadeza a quien va a ser tu pareja y hacer unos votos que perduren en la eternidad a través de los años que Dios disponga en tu vida. Eso es precisamente lo que Dios quiere con este proceso de acondicionamiento del odre. Y como te reitero, el odre somos
yo somos cada uno de nosotros. Nosotros somos ese odre que estamos en las manos de ese alfarero, reacondicionándonos. La palabra de Dios en Romanos 12:2 me dice que no me deje convencer de este mundo. En otras versiones dice de este siglo, de esta sociedad, sino que renueve mi mente, que la renueve, que la transforme, a fin de conocer cuál es su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y precisamente esta es la renovación que Jesús le estaba marcando a estos discípulos de Juan, cuando fueron diciéndole que por qué ellos no ayunaban. Jesús estaba cambiándole la mentalidad. Y es que con este cambio de mentalidad, no solamente se abarca el que tú aprecies las bendiciones que Dios ponga en tu vida, o que estés preparado para recibirla. Me voy más lejos. En el libro de Gálatas, en su capítulo 5, verso 22, te habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Ya no vas solamente a pedir que Dios te bendiga. Ahora tú vas a exhibir el fruto de la bendición de Dios en tu propia vida, y Él se va a reflejar en ti. Recuerda que ese odre no es para tenerlo almacenado, es un odre de cuero para ir al campo con Él, caminar con Él en todos tus caminos, con una renovación mental. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Bien, estábamos escuchando al ministro Dionisio Muñoz, quien nos trajo una palabra hoy que tenemos que estudiarla y vivirla bien a fondo. No fue lo que pedí. Y eso sucede muchas de las veces. Gracias, ministro. Estará con nosotros mañana también, aquí en su espacio Amanecer Cristiano.